¿Alguna vez te has sentido como un extraño dentro de tu propia vida? ¿Has tenido la sensación de estar interpretando un papel que nunca elegiste? ¿O has sentido que, a pesar de todos tus logros, sigue faltando algo esencial? Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Carl Jung. Esa frase parece sencilla, pero lleva un abismo dentro de sí. Es una invitación peligrosa a la introspección, porque mirar hacia adentro no siempre revela luz. Muchas veces lo que encontramos son sombras. Vivimos en un mundo donde la imagen vale más que la esencia, donde desde pequeños aprendemos que ser aceptados es más importante que ser auténticos. Y así nos vamos moldeando, apagando, hasta que un día ya no sabemos dónde termina la actuación y dónde comienza el yo. Todos nosotros en algún momento hemos reprimido partes de lo que somos para encajar en moldes impuestos. Nos hemos puesto máscaras para agradar, para sobrevivir, para evitar el juicio de los demás. Pero la pregunta que no deja de resonar es, ¿qué pasa cuando esa máscara se convierte en nuestro único rostro? En este video, vamos a atravesar las capas de la psique humana a través de la mirada de Carl Jung. Hablaremos sobre la persona, la máscara social que creamos para ser aceptados. Vamos a enfrentar a la sombra, eso que escondemos incluso de nosotros mismos. Nos sumergiremos en los arquetipos del inconsciente colectivo y descubriremos cómo fuerzas invisibles moldean nuestras decisiones. Y al final, exploraremos el camino de la individuación, el proceso de volverse íntegro, de vivir con verdad, de reencontrar a nuestro yo más auténtico. Pero ojo, este viaje no es cómodo, requiere valentía, requiere que te mires por dentro con una honestidad brutal, y precisamente por eso vale la pena, porque tal vez, por primera vez en tu vida, estés a punto de encontrarte contigo mismo. Desde niños, nos enseñan que para ser amados debemos portarnos bien, que hay formas correctas de actuar, de hablar, de sentir, que mostrar tristeza es debilidad, que la ira es inadecuada, que ser espontáneo puede ser incómodo. Sin darnos cuenta, vamos moldeando una versión de nosotros que encaje en las expectativas de los demás, y poco a poco, aquello que es genuino en nosotros va quedando silenciado. Carl Jung llamó a esta construcción la persona, una máscara social, necesaria para convivir, pero peligrosa cuando se convierte en nuestra única identidad. La persona es la fachada que mostramos al mundo, el profesional ejemplar, el amigo siempre positivo, la pareja que nunca se queja. Pero, ¿cuántas veces, detrás de esa fachada, hay alguien agotado, resentido, perdido? La persona no es una mentira, es una media verdad, es parte de quienes somos, pero nunca el todo. El problema empieza cuando nos identificamos tanto con ese papel que olvidamos quién está detrás de él. Nos convertimos en el personaje, y vivir así, desconectados de nuestra propia esencia, es como habitar una casa hermosa por fuera, pero vacía por dentro. Piensa en cuántas veces dijiste sí, cuando en realidad querías decir no. Cuántas veces te tragaste lo que sentías para mantener la paz. Cuántas veces te moldeaste para agradar a alguien y después te sentiste vacío. Eso no es solo cansancio emocional, es el precio de la desconexión. Porque cada vez que ignoramos lo que sentimos, cada vez que negamos nuestras propias necesidades, una parte de nuestro verdadero yo se queda en silencio. Jung decía que la persona es útil, pero jamás debe definirnos. Es un puente entre el individuo y la sociedad, pero no debe confundirse con el individuo en sí. Permite la adaptación, pero no puede ser el destino. Al final, ¿qué es más peligroso que una mentira que creemos como verdad? El yo falso, construido para agradar, para sobrevivir, puede volverse tan convincente que dejamos de notar su artificialidad. Y mientras más invertimos en esa máscara, más nos alejamos de quienes realmente somos. Eso genera un tipo de sufrimiento silencioso, la angustia existencial, esa incomodidad constante de que algo no está bien, aunque todo parezca estar en orden. La sensación de estar viviendo una vida que no nos pertenece, de ser un actor en un guión que nunca escribimos. La persona en su esencia es una forma de adaptación, pero cuando se convierte en una prisión, surge la urgencia de liberarse, porque el verdadero yo no desaparece, se esconde, susurra en momentos de silencio, en noches de insomnio, en sueños extraños, grita en crisis de ansiedad, en explosiones emocionales que parecen desproporcionadas, se manifiesta cuando, finalmente, dejamos de fingir. Por eso, reconocer a la persona es el primer paso hacia el autoconocimiento, no para destruirla, sino para ponerla en su lugar, una herramienta,
no un trono, un papel, no la verdad. Cuando logramos darnos cuenta de que estamos actuando, creamos espacio para volver a sentir, para volver a ser. Tú no eres el papel que asumiste, no eres solo lo que el mundo esperaba que fueras. Hay algo más profundo, más auténtico, y eso es lo que estamos intentando reencontrar. Así que te invito, obsérvate. Nota cuando estás actuando para agradar, cuando estás ocultando algo por miedo a ser juzgado. Fíjate en los momentos en los que tus palabras no coinciden con lo que sientes. Y sobre todo, pregúntate, ¿quién soy cuando nadie me está mirando? Porque tal vez la respuesta más honesta no está en lo que muestras, sino justamente en lo que escondes. Hay algo en ti que evitas mirar, un pensamiento, un deseo, un recuerdo, o tal vez un rasgo de tu personalidad que fue considerado inaceptable. No ha desaparecido, solo fue escondido. Y el nombre de eso, según Jung, es sombra. La sombra no es necesariamente el mal que llevamos dentro. Es todo aquello que fue reprimido, todo lo que aprendimos a negar porque en algún momento nos dijeron que era incorrecto, feo, peligroso. Pero, irónicamente, es justamente ese lado rechazado el que contiene los aspectos más vivos de nuestra esencia. Imagina a una niña o un niño espontáneo, sensible, que lloraba cuando sentía tristeza o se exaltaba cuando sentía enojo. Si ese niño fue constantemente reprendido, los niños no lloran. Eso está mal. Deja de hacer escándalo. Aprende a esconder, a guardar, a tragarse lo que siente. Y con el tiempo va acumulando partes de sí mismo en un cuarto oscuro del alma hasta que incluso olvida lo que dejó ahí. Pero olvidar no es liberarse. Lo que fue reprimido sigue activo, en el silencio de la mente, en los impulsos que no entendemos, en las reacciones exageradas. ¿Alguna vez has sentido una rabia desproporcionada por algo pequeño? ¿Te has descubierto juzgando a alguien con intensidad, sin saber por qué? ¿Has saboteado una buena oportunidad y luego te has preguntado qué te pasó? Eso, muchas veces, es la sombra intentando manifestarse. Jung decía que lo que resistes, persiste. Y es cierto, aquello que evitamos enfrentar se fortalece en la oscuridad. La sombra influye en nuestras decisiones, alimenta vicios emocionales, interfiere en las relaciones, todo sin que lo notemos. Porque todo lo que no se reconoce se convierte en destino. Y lo más trágico, muchas de las partes que escondemos no son malas. Algunas son poderosas. Tu audacia, tu sexualidad, tu creatividad, tu capacidad de decir no, pudieron haber sido reprimidas porque incomodaban a alguien, no porque fueran peligrosas. Y ahora están ahí, encerradas, mientras tú intentas ser alguien demasiado correcto. La sombra, cuando se ignora, se vuelve saboteadora, pero cuando se acoge, se transforma en una fuente de poder. Enfrentarla es un acto de valentía. Requiere dejar de huir de nosotros mismos, aceptar mirar eso que no nos gusta, hacernos responsables de nuestras heridas sin victimizarnos, sin culpar al mundo. Pero ojo, acoger la sombra no significa actuar sin consecuencias. No se trata de soltar todo sin filtro. Es reconocerla, integrarla, darle un espacio simbólico para que esas partes existan sin tomar el control. Es decir, te veo. Entiendo por qué apareciste, y ahora elijo cómo voy a lidiar contigo. Cuando negamos la sombra, ella nos domina. Cuando la integramos, nos fortalece, porque solo quien conoce sus sombras puede realmente elegir la luz. De lo contrario, la bondad es solo miedo disfrazado. En este proceso, los sueños se vuelven aliados poderosos. Jung veía los sueños como mensajes del inconsciente. Muchas veces revelan símbolos, miedos, deseos y partes de la sombra que no logramos ver en el estado consciente. Ignorar esos mensajes es como ignorar una advertencia del alma. Y hay un detalle crucial. Al enfrentar tu sombra, comienzas a reconocer la sombra en los demás y en lugar de juzgar, empiezas a comprender. Eso transforma no solo la relación contigo mismo, sino también con el mundo, porque la empatía nace de aceptar la propia imperfección. La integración de la sombra es el comienzo de la individuación. Es el inicio del proceso de volverse completo. No se trata de volverse bueno, sino de volverse auténtico, de dejar atrás el ideal y aceptar lo real, de abrazar la complejidad de ser humano y con eso recuperar la libertad de ser. Entonces pregúntate, ¿qué hay en mí que me da miedo mirar? ¿Qué partes de mí enterré para poder ser aceptado? ¿Y qué pasaría si, en vez de huir, abrazara todo eso con compasión? Tal vez descubras que aquello que más temías era justamente la llave para reencontrarte contigo mismo.
¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas historias parecen hablar directamente con tu alma? ¿Por qué los héroes, villanos, sabios y rebeldes despiertan emociones tan profundas, incluso cuando los encontramos en libros, películas o sueños? La respuesta podría estar en una de las ideas más fascinantes de Carl Jung, el inconsciente colectivo. Para Jung, nuestra mente no es una isla aislada. Llevamos dentro de nosotros estructuras universales, símbolos primordiales que no provienen de la experiencia personal, sino de la historia de la humanidad. A estos patrones los llamó arquetipos. Son como moldes invisibles que dan forma a cómo sentimos, actuamos y comprendemos el mundo. Están presentes en los mitos, en las religiones, en los cuentos de hadas y, sobre todo, dentro de nosotros. El héroe que enfrenta al dragón, la madre acogedora, el viejo sabio, el embustero, el rebelde, el amante, el huérfano, todos ellos son arquetipos. No son personajes externos, sino partes internas. Y lo más impresionante es que se manifiestan incluso si no crees en ellos, porque no eliges los arquetipos que influyen en tu vida. Ellos ya estaban ahí cuando llegaste. Desde pequeños, somos tomados por estos patrones. Queremos ser buenos hijos, buenos alumnos, héroes para nuestros padres, cuidadoras de nuestros hermanos, rebeldes contra la autoridad. Crecemos y seguimos interpretando papeles. A veces, nos identificamos tanto con uno de ellos que olvidamos que existen otros. Y ahí es donde surge el desequilibrio. Piensa en una persona que vive exclusivamente el arquetipo del cuidador. Dedica su vida a servir a los demás, a ser útil, a poner las necesidades ajenas por encima de las suyas. En algún momento empieza a enfermarse emocionalmente. Se siente agotada, ignorada, resentida, pero no entiende por qué. Esto sucede porque ha negado otros arquetipos dentro de sí. El rebelde que quiere decir no, el amante que desea placer, el sabio que pide silencio e introspección. Jung decía que la individuación exige el reconocimiento y la integración de estos arquetipos. Es decir, necesitamos acoger no solo las partes bonitas de nosotros, sino también las contradictorias. Y el primer paso para hacerlo es la conciencia. Empezar a notar qué papeles han dominado tu vida, cuáles has reprimido, cuáles aparecen en tus sueños, en tus reacciones, en tus impulsos que no puedes explicar. Los sueños, de hecho, son el lenguaje preferido del inconsciente. Es en ellos donde los arquetipos muchas veces se presentan, como símbolos, como figuras enigmáticas, como emociones intensas. Negar los sueños es como cerrar la ventana a la parte más profunda del alma. Prestarles atención es una forma de dialogar con estos patrones y poco a poco comprender lo que el inconsciente está intentando mostrarte. Y hay un detalle curioso. Los arquetipos no son estáticos, evolucionan contigo. Hoy puedes estar viviendo el arquetipo del héroe, luchando por conquistar tu lugar. Mañana podrías ser llamado a vivir el del sabio, buscando silencio y significado. Ignorar ese llamado genera sufrimiento. Escucharlo, aunque de miedo, abre el camino hacia la transformación. La vida comienza a tener sentido cuando entiendes que no estás perdido, sino atravesando un territorio simbólico. Cada crisis, cada repetición, cada fascinación inexplicable por ciertos temas, todo eso puede ser una señal del inconsciente intentando guiarte. Y la pregunta es, ¿estás escuchando? Jung afirmó que lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Los arquetipos ignorados se convierten en fuerzas externas que nos arrastran, pero los arquetipos integrados nos hacen completos, no nos controlan, nos completan, nos dan profundidad, complejidad, libertad. Encontrar el verdadero yo, entonces, no es borrar los papeles, es integrarlos, es descubrir qué historias has estado viviendo y, por primera vez, tener la oportunidad de elegir conscientemente qué historia quieres escribir a partir de ahora. Así que detente y reflexiona. ¿Qué papeles has estado interpretando en tu vida? ¿Qué arquetipo está reprimido dentro de ti? Y si te permitieras vivir más de un papel, más de una versión de ti mismo, ¿qué podrías descubrir? Tal vez te des cuenta de que tu alma siempre supo el camino. Solo estaba esperando a que la escucharas. Llega un momento en la vida en que las máscaras pesan demasiado. Los logros ya no llenan. Los roles dejan de tener sentido. Y una pregunta silenciosa comienza a resonar con más fuerza que nunca. ¿Quién soy yo, de verdad? Carl Jung llamaba individuación al proceso de convertirse en quien realmente eres, no en lo que el mundo espera, ni en lo que tus padres proyectaron,
ni en lo que aprendiste a hacer para sobrevivir, sino en quién eres en tu totalidad, con luz y sombra, virtudes y defectos, fuerza y vulnerabilidad. Ese es el propósito más profundo de la vida, según Jung, volverse completo. Pero ser completo no significa ser perfecto, significa ser auténtico, y eso requiere un valor que pocos están dispuestos a cultivar, porque la individuación comienza con un gesto radical, enfrentar la verdad interior. Implica revisar creencias, cuestionar decisiones, confrontar sentimientos antiguos, es bajar al sótano del alma y, muchas veces, descubrir que gran parte de lo que creíamos que era yo era solo condicionamiento. ¿Cuántas veces dijiste, así soy yo, basándote en un comportamiento que aprendiste para agradar? ¿Cuántas decisiones tomaste movido por el miedo y no por un deseo genuino? ¿Cuántas veces te callaste para no incomodar? La individuación es lo opuesto a eso. Es un proceso de liberación, pero no es magia. Es trabajo diario, profundo, solitario en muchos momentos. Y quizá el mayor obstáculo sea el miedo a perder vínculos, a decepcionar a los demás, a darte cuenta de que mucho de lo que construiste estaba basado en ilusiones, miedo a descubrir que la identidad que mantuviste por años era frágil. Pero ese miedo, por incómodo que sea, es la puerta hacia la libertad. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, y tenía razón. El camino de la individuación está lleno de confrontaciones, con la persona, con la sombra, con los arquetipos que nos habitan. Es un proceso de integración, no de exclusión. No se trata de elegir entre ser racional o emocional, fuerte o sensible, independiente o cuidadoso. Se trata de reconocer que somos todo eso y que negar cualquier parte es negarse a uno mismo. Y hay algo poderoso en eso. Cuando empiezas a aceptarte por completo, algo cambia. La ansiedad disminuye. Las comparaciones pierden fuerza. Las relaciones se vuelven más honestas. Ya no necesitas convencer a nadie de nada, porque empiezas a habitar tu propia verdad. Empiezas a vivir desde adentro hacia afuera. Pero ojo, la individuación no es aislamiento. Al contrario, es lo que nos permite relacionarnos con mayor profundidad, porque solo quien se conoce a sí mismo puede realmente abrirse al otro. Solo quien abraza su propia sombra puede ser compasivo con la de los demás. Solo quien reconoce sus propios arquetipos puede liberarse de los juegos inconscientes en las relaciones. Y lo más hermoso, este proceso nunca termina. No hay un punto final al que llegas y encuentras tu yo verdadero, porque el yo verdadero no es un punto fijo. Es un movimiento constante de descubrimiento, expansión, refinamiento. Cada etapa de la vida trae nuevos retos, nuevas preguntas, nuevas versiones de ti mismo que necesitan ser integradas. Individuarse es, por lo tanto, una elección diaria. Es preguntarse, ¿lo que estoy viviendo es realmente mío o me fue impuesto? ¿Estoy actuando con autenticidad o con miedo? ¿Me estoy moviendo por amor o por obligación? Y quizá la pregunta más sincera de todas, ¿estoy dispuesto a soltar las máscaras para vivir mi verdad? No todos lo están, y no pasa nada. Pero si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya empezó a moverse, un llamado interno que ya no puede ser ignorado, un deseo de reconexión con algo esencial, algo que estuvo enterrado, pero que nunca dejó de latir. Así que la pregunta que te dejo es, ¿tienes el valor de ser quien realmente eres? Incluso si eso significa dejar atrás todo lo que te enseñaron a ser, incluso si eso lo cambia todo, porque al final, la mayor libertad que existe es ser fiel a tu propia esencia, y esa libertad nadie te la puede dar, solo tú la puedes conquistar, ¿sabes? Mientras escribía este guión recordé un momento muy específico de mi adolescencia. Debía tener unos 16 años. Estaba en mi cuarto, solo, escuchando una canción melancólica y escribí en una libreta. Siento que nadie me conoce de verdad. No lo sabía, pero ahí empezaba mi camino de individuación. En esa época, yo solo quería encajar. Usaba la persona del buen estudiante, del amigo chistoso, del hijo ejemplar, e ignoraba mi enojo, mi tristeza, mi deseo de decir ya basta a tantas cosas. Pero poco a poco, con libros, con terapia, con crisis existenciales a las 3 de la mañana, fui entendiendo algo. No hay sanación sin verdad. Y la verdad solo aparece cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Por eso, si este video tocó algo dentro de ti, debes saber que esa es la chispa, la misma que se encendió en mí aquella noche silenciosa, muchos años atrás. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti.
que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Cree algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas. Es una guía para quien ya no soporta vivir en modo automático. Si sientes que algo dentro de ti clama por cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides comenzar este viaje, no serás el mismo al final del camino. Gracias por haberte quedado hasta aquí. De verdad, este canal solo existe porque hay personas como tú, que no le tienen miedo a pensar, a sentir, a ir profundo. Y mira, eso es algo raro. Ahora bien, si viste todo esto, enfrentaste a la sombra, desmontaste la persona, revisaste traumas, entendiste arquetipos y no diste me gusta, solo puedo concluir una cosa: tu verdadero yo es necio. Bromas aparte, si este contenido te resonó, deja un like. Es gratis y le da un placer casi junguiano a quien creó este video. Comenta aquí abajo lo que más te tocó. Compártelo con alguien que vive como si siguiera un guión escrito por otra persona. Siempre conocemos a alguien así, ¿verdad? Y suscríbete al canal. No para seguir una moda, sino porque el inconsciente colectivo aprueba ese gesto. Y yo también. Aquí en la pantalla están apareciendo 2 videos. Uno te va a ayudar a entender por qué ciertos patrones se repiten en tu vida como si fueran un karma mal resuelto. El otro, bueno, digamos que habla de algo que quizá has estado evitando por años, pero que te va a liberar cuando tengas el valor de enfrentarlo. ¿Curioso? Entonces, haz clic, porque el viaje de convertirte en quien realmente eres apenas está comenzando.